Bueno, bienvenidos a esta segunda conferencia de teoría de la argumentación, que vamos a tratar algunos de los temas más relevantes del módulo 3 y el módulo 4. Vamos también a trabajar sobre el trabajo práctico número 3, ¿sí? Así ustedes tienen entonces avance en ese sentido y solucionamos algunas preguntas que son comunes con respecto al TP3. ¿Sí? Vamos a ver entonces principalmente problemas interpretativos y también problemas lógicos de sistema que tienen que ver con la completitud del sistema o la incompletitud por la presencia de lagunas, el problema de la coherencia, digamos, la coherencia como virtud y la incoherencia cuando nos encontramos en un sistema normativo con contradicciones normativas, y luego, por último, el problema de la redundancia, que ya veremos que no es un gran problema a la hora de resolver casos, en general no conforman grandes problemas de caso difícil, pero igualmente es un problema lógico a solucionar. Entonces, un poco nos vamos a centrar en eso, que es donde está puesto el foco dentro del trabajo práctico número 3, principalmente en la primera parte, cuando está la matriz, que les enseñaré a leerla adecuadamente, y por otro lado, los problemas interpretativos que están, digamos, a continuación, cuando ya empezamos a hablar de problemas lingüísticos que hay con ciertos conceptos que están presentes en el caso. ¿Sí? Así que bueno, vamos a iniciar este punto. Y les pasaré un PowerPoint para ir ordenando la exposición. Ustedes me van a decir si logran verlo bien. Para entender bien los problemas los casos difíciles, si recordamos lo que hemos visto en el módulo 2, vimos que generalmente las discusiones en la aplicación del derecho tienen que ver con la existencia de casos difíciles. Algunos de los casos difíciles tienen su origen en problemas del lenguaje. Dentro de los problemas del lenguaje, nosotros vamos a encontrar dos que es muy necesario, digamos, lo más prioritario que tenemos es distinguir esos dos problemas del lenguaje, porque un problema frecuente digamos, de identificación es confundir el problema de ambigüedad con el problema de vaguedad, que son los dos grandes problemas que nosotros vamos a ver. El problema de ambigüedad va a dar lugar a lo que se llama problema de interpretación, ¿sí? Mientras que los problemas de calificación tienen que ver con la vaguedad del término. Voy a mostrar un cuadro que creo que es bien ilustrativo de esta diferenciación. Cuando nosotros tenemos un problema lingüístico, uno de los principales, entonces, decíamos, es el de la ambigüedad. Vamos a ver. Que tiene que ver con una cuestión semántica, ¿sí? Tiene que ver con, principalmente, la ambigüedad puede ser de dos maneras. Semántica, cuando una palabra que estamos utilizando dentro del argumento tiene más de un significado, y por otro lado, tenemos
la ambigüedad que se llama sintáctica, que da lugar también a problemas de interpretación. Entonces, lo que tenemos que analizar acá es que todos los problemas lingüísticos tienen que ver con el uso de conceptos en general, ¿sí? Sobre todo el semántico, ¿sí? Cuando nosotros referimos un concepto, nosotros tenemos dos elementos en un concepto. Se conforma de dos partes, diría. La connotación de un concepto, que son las propiedades relevantes para aplicar ese concepto. Y por otro lado, la denotación. Es como si los conceptos fueran como un conjunto, una clase de cosas, en donde para ser parte de ese conjunto tenés que cumplir ciertas propiedades relevantes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué hace falta? ¿Sí? Vamos a trabajar juntos. ¿Qué haría falta para que uno tuviera un problema, ¿no? Clasificar, por ejemplo, qué es un planeta, ¿sí? Cuando nosotros decimos que es un planeta, nosotros podemos definirlo por las propiedades relevantes que tiene que cumplir una cosa para ser un planeta. Decimos, bueno, tiene que ser un astro celeste que es opaco, que gira alrededor de una órbita y que tiene un determinado tamaño. Supongamos que esa es la definición que encontramos en el diccionario sobre lo que es un planeta. Si ustedes ven, tiene un conjunto de propiedades que tiene que cumplir. Si es un astro celeste solo, no nos alcanza, ¿verdad? Porque las estrellas también son astros celestes, los asteroides también, etcétera, con lo cual cumplimentar esa sola propiedad no nos alcanza, ¿verdad? Tiene que cumplir las 5 propiedades, ¿sí? Y estas son las que hacen al concepto. Ok. En general, ejemplos muy básicos de ambigüedad tienen que ver con palabras cuyas connotaciones no tienen nada que ver. Por ejemplo, si yo les digo banco, es muy distinto lo que será la definición, o sea, las propiedades que tiene que cumplir algo para ser un banco, ¿sí? Las propiedades que tiene que cumplir que si es un banco de plaza. Ahí nos damos cuenta que sus connotaciones son totalmente diferentes. O sea, es la misma palabra, pero tiene más de un significado en toda la connotación del término, ¿no? Sus propiedades no coinciden para nada, ¿verdad? Estamos de acuerdo entonces con ese primer, digamos, ensayo de nuestra comprensión de lo que es la ambigüedad semántica. Connotaciones diferentes, propiedades totalmente diferentes para ser un banco como institución bancaria que para ser un mueble. Bien. ¿Cuál es el problema dentro de lo jurídico? Que es mucho más sutil la diferencia, ¿sí? Si yo tengo dos doctrinarios estableciendo propiedades diferentes, o sea, significados diferentes a violencia de género, o dos jueces que interpretan diferente, es decir, que conceptualizan diferente lo que es violencia de género, voy a tener soluciones diferentes. Es decir, y no van a coincidir en sus propiedades, y puede ser que no coincidan en alguna propiedad. Que este concepto que utiliza esta línea jurisprudencial, qué sé yo, no contenga la cuestión de la asimetría, o sea, no precise la propiedad de la asimetría. Y esta sí. O esta definición necesita de ejercicios de una violencia constante, mientras que la otra podría ser un hecho aislado. Digamos, este tipo de diferencias sutiles, más sutiles, que por ahí tienen que ver con alguna propiedad, ya hace que sean dos significados diferentes. Que nosotros, acostumbrados a leer libros jurídicos, los vemos cuando leemos doctrina y dice, el concepto amplio de tal cosa es este, el concepto más restringido es tal otro. Y esos ya son dos conceptos. ¿Se ve? Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo siempre digo que una forma fácil de identificar cuando estamos frente a un problema de interpretación es que yo lo voy a presentar en los trabajos prácticos, o incluso cuando las concepciones jurisprudenciales, doctrinales, etc., sean diferentes entre sí y haya un desacuerdo con los significados, ¿sí?
Y que puede ser en una parte del significado, en alguna propiedad que es diferente a esto, pero en la aplicación es sumamente relevante, porque en uno no tendrá el agravante y el otro sí. Digamos, si caigo a estos juzgados no hay agravante, si caigo en este sí, para este caso. Entonces, son importantes los conceptos, ¿sí? Son importantes. ¿Qué definición estamos manejando? Es muy importante. Voy a mostrar otra vez entonces cómo quedaría como una imagen gráfica de lo que sería la ambigüedad. Un término con más de un significado, ¿sí? Cuando ustedes vean en el trabajo práctico que hay una discusión, digamos, entre dos significados, ¿sí? Hay significados en tensión, estaríamos en presencia de un problema de, entonces, ambigüedad, ¿sí? Más concretamente de una ambigüedad semántica. Y siempre tengan esta como relación. Ambigüedad siempre es problema interpretativo. ¿Mm? También podría ser la sintáctica, también. La sintáctica es un poco diferente porque ya no es el significado de un término, sino la construcción sintáctica. Les cuento una historia para que sea gráfico la diferencia ahora con la ambigüedad sintáctica. En el Código Civil Español existe una regla que dice lo siguiente: serán bienes propios de los cónyuges los objetos, la ropa y los objetos de escaso valor. Bien. En la mayoría de los divorcios no hay ningún problema para interpretar eso. Sin embargo, supongamos que dentro de la relación, digamos, se ha comprado un tapado de piel de 500.000 euros. ¿Sí? Una prenda, una ropa sumamente cara. ¿Qué interpretación le damos? ¿Es bien propio o no? Ahí el abogado de la mujer puede decir, bueno, como es ropa, es un bien propio mío. El abogado de la contraparte podrá decir, no, ya que es una ropa, pero no es de escaso valor. Incorporando entonces el escaso valor, fíjense cómo está la construcción. Serán bienes propios, las ropas y objetos de escaso valor. El escaso valor es un adjetivo que viene detrás de objetos, pero no sabemos si también comprende las ropas. ¿Sí? Acá se da un problema interpretativo. ¿Sí? Siempre que ponemos un adjetivo detrás de un último sustantivo, pero hay una I, no sabemos si ese adjetivo corresponde al segundo concepto, ¿no? Al segundo sustantivo o al primero, o a los dos juntos, perdón. ¿Se entiende? Entonces tenemos un problema ahora que ya no tiene que ver con el significado de las palabras, sino que tiene que ver con la construcción sintáctica. No saben la cantidad de problemas que se originan en lo contractual, ¿sí? Quien haya tenido problemas en un contrato de locación con respecto a tal vez alguna discusión con su locador, algunos tienen que ver con esta mala construcción sintáctica que entonces digamos, puede dar lugar a discusión. ¿Sí? Este es un ejemplo jurídico entonces de la ambigüedad de tipo sintáctica. Este también, la ambigüedad sintáctica, como toda ambigüedad, da problemas de interpretación. ¿Sí? En un problema de interpretación tenemos que elegir entre los significados. Tenemos que argumentar ya vamos a ver, ahora les voy a mostrar con qué argumentos, o sea, cuáles son nuestras herramientas para solucionar problemas interpretativos. Tenemos que dar una respuesta. El juez que se le presenta un problema interpretativo, un problema de ambigüedad, tiene que resolver cuál de los significados. Hay como un exceso, ¿no? de información, o sea, hay más de una opción. ¿Sí? Y tiene que decidir. Ahora, lo tiene que hacer fundadamente, tiene que elegir aquel que tenga mejores razones para hacer la interpretación correcta. ¿Mm? Vamos a ver que estos se van a llamar argumentos interpretativos. ¿Mm? Bien.
¿Cuál es la diferencia? Porque les quiero dar la diferencia, porque el problema de calificación, que es el otro problema lingüístico, aparece en el segundo, en el módulo 4, ¿sí? Pero ya lo vamos viendo junto con este. ¿Mm? El segundo problema es el problema de calificación, que tiene que ver con otro problema del lenguaje, que tiene que ver con la vaguedad del lenguaje, ¿sí? Yo cuando tengo un concepto y quiero aplicar un concepto, ¿qué me va a pasar a mí? Lo voy a tener que aplicar a situaciones. Vamos al ejemplo del planeta. Bien, casos claros de planeta. Bien, tenemos la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etc. ¿Sí? Bien, entonces ahí no tiene tanto problema. Pero si yo digo vehículo me gusta dar el ejemplo del agravante de ensañamiento, ¿sí? ¿Cuántos, digamos, cómo tiene que ser ese acto? O sea, habrá actos que se los doy 150 puñaladas, o sea, el homicida dio 150 puñaladas y claramente es un caso claro de ensañamiento. Si dio una sola puñalada, es un caso claro de no aplicación del ensañamiento. Sin embargo, podremos preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es el límite? Y no hay un límite cuantitativo ahí, ¿no? Hay una zona de penumbra, hay muchos casos que no nos van a parecer claros si es o no ensañamiento. No saben lo importante que es esto en la práctica jurídica. Uno piensa que se va a topar en la defensa penal con problemas de causa de justificación y imputabilidad, pero no, en la mayoría de los casos son discusiones de tipo lingüística. Si hubo o no agravantes, si acá había ensañamiento o no había ensañamiento, si había dos personas o no, si esto puede ser considerado un despoblado o no, etcétera, porque no hay, digamos, una certeza en nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, hay una zona de penumbra en todos los conceptos. Ahora, hay palabras más vagas que otras. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, como figura ahí en algunas cosas, grave estado de salud. ¿Qué es grave estado de salud? Sabemos que ciertas enfermedades serán muy graves, ¿no? O sea, si tengo cáncer, es un grave estado de salud. Si tengo, acabo de sufrir un infarto, el imputado es un grave estado de salud, etc. Sabemos que un resfrío no lo es. Y tenemos dos casos claros. Ahora, hay un montón de circunstancias que el juez tiene que decidir porque se le presenta a una persona diabética que ha tenido tales problemas y está en una situación de salud que no sabe en qué si corresponde ponerle un grave estado de salud o no. Las palabras valorativas o de medida son muy vagas, ¿sí? El legislador las usa mucho, las usa bastante. Generalmente no es un error la palabra vaga. Muchas veces el legislador lo hace para que sea el juez que está más cerca de la situación que diga, bueno, está esta persona en un grave estado de salud, porque no hay forma de hacer una regla completa que diga, el listado de grave estado de salud son tales enfermedades. O sea, sería, y aparte no está la combinación, hay un montón de circunstancias que se pueden dar que puede hacer que alguien esté en un grave estado de salud a pesar de que no está en el listado. ¿Se entiende? Entonces, no es siempre un defecto en el sentido de, algunas veces es un mecanismo, ¿sí? Esto quiero que quede claro entonces de que hay palabras vagas, ¿sí? Todas las palabras tienen cierto margen de vaguedad, pero hay palabras que son más vagas que otras, ¿sí? Bien. Eh, el viejo código hablaba de mujer honesta, hay otra que es grave estado de salud, buen padre de familia. Pensemos que son conceptos sumamente vagos y vamos a tener muchos problemas de calificación. ¿Mm? Bien, una forma de diferenciarlo es que en la mayoría de los ejercicios, cuando está el problema de ambigüedad, queda claro que ahí hay como una discusión conceptual, una distinción de significados. Mientras que en el de calificación es
Bueno, si tal caso concreto corresponde o no corresponde ingresarlo como miembro del grupo grave estado de salud. ¿Bien? Pensemos en nuestro contrato cuando dice la palabra, en la locación dice, bueno, serán a cargo del locador los gastos necesarios. Bueno, tenemos un montón de problemas. Es decir, bueno, sabemos algunos que son claros ejemplos de gastos necesarios, pero hay muchos que están en la discusión. ¿Esto será un gasto necesario o no? ¿Bien? Entonces, si tenemos entonces bien diferenciados los problemas de calificación y los problemas de interpretación, digamos, nosotros damos algunas ayudas ahí porque generalmente hablamos de conceptos, significados, discusiones conceptuales. Bien. Les voy a decir algo que en las clases lo digo siempre. No están totalmente desconectados estos problemas. ¿Por qué? Le voy a tomar a Tamara. Tamara, ¿qué sucede? Muchas veces los jueces, cuando tienen que solucionar un problema de calificación, ¿qué terminan haciendo a lo largo del tiempo? Cuando ven que no sabemos calificar esto. Bueno, arman definiciones más estrechas, más amplias, y cuando hacen eso para solucionar el problema de calificación, muchas veces terminan en un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque este juez armó tal definición y el otro armó el otro. Entonces genera, hay una relación interna. A veces para solucionar un problema se genera otro. Pero bueno, es el problema del uso del lenguaje. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna dificultad? Bien. No, creo que no. Bueno, vamos entonces a las herramientas para solucionar los problemas de calificación, de interpretación. Perdón, profesor, hay un... Bueno, ya está, ahí se silenció, que había un micrófono encendido y se tapaba con su voz. Disculpe, gracias. No, está bien. Para que les abro el otro. Bueno, ahora solamente podré decir algunos de los argumentos interpretativos y algunos de lo que son de las técnicas de interpretación. A mí me gusta mucho dar esta parte porque considero que es una herramienta muy útil para todos los abogados, ¿sí? Estas técnicas de interpretación son contemporáneas, como quien diría, ¿no? Es una construcción contemporánea, generalmente realizada por un autor que se llama Guastini, ¿sí? Que es de una escuela escéptica. Él piensa que la interpretación depende de lo que querramos hacer nosotros, o sea, cuál es nuestra intención. Si queremos ampliar el significado, si queremos mantener el significado literal o si queremos restringirlo. Entonces, por eso habla de técnicas. ¿Qué técnica utilizaría Fernanda Rodríguez para, por ejemplo, ampliar el significado, para que sea más amplio el significado? Y Tamara, en realidad, es la contraparte, lo quiere restringir o que se mantenga el significado literal. Entonces va a hablar de distintas técnicas, ¿sí? Entonces, primero voy a hablar de las técnicas que tienen argumentos propios, o sea, cada una de las técnicas tiene argumentos que solamente utiliza esa técnica, para luego hablar de los argumentos interpretativos que se pueden tener distintos usos. A veces sirven para restringir, otras veces para ampliar, etc. Entonces vamos a dar esas técnicas. Hay tres técnicas. La primera de ellas, nos dice Guastini, es la técnica literal. Vamos. Las tres técnicas son... O gramática, sí, o gramatical. Técnica literal o técnica correctora. ¿Sí? Son las dos primeras clasificaciones. Técnica literal y correctora. Y dentro de la correctora, hay un micrófono abierto, sí. Si se pueden... dentro de la técnica correctora está la extensiva y la restringida, ¿sí? O la restrictiva. ¿Mm? Entonces vamos un poquito a estas diferenciaciones.
Y les voy a dar un ejemplo que me parece apropiado, digamos, para distinguir esta técnica. La primera, entonces, declarativo literal, correctora extensivo, restrictivo. Vamos a la técnica de literal, ¿sí? Cuando, dice Guastini, cuando yo hago la técnica literal o declarativa, lo que yo quiero es que esa disposición tenga el significado literal que se desprende del uso común de las palabras y de las reglas sintácticas comunes, ¿sí? Es decir, recurro al diccionario para ver cuál es el significado común de ese término y quiero aplicar ese significado. Por eso los argumentos usados son lo que se llama el argumento interpretativo del lenguaje común o literal y el argumento contrario sensu, ¿sí? Ahí me falta el sensu, el argumento contrario a un sensu. Generalmente también se suele, digamos, apoyar en un argumento de que usa la frase in claris non fit interpretatio, cuando la norma es clara, no debe ser interpretada, ¿sí? Y que muchas veces también va acompañado de la división de poderes. Soy juez, la norma es clara, no tengo poder para interpretarlo de una manera distinta al uso común de los términos, ¿sí? Esos serían los argumentos que uno utiliza en los alegatos para decir, bueno, el juez tiene que elegir el significado literal de los términos. Mientras que la correctora consiste en atribuir un significado distinto al literal. Si es más amplio, estaremos hablando de una extensiva. Y si es más restrictivo, hablaremos de una restrictiva, una interpretación restrictiva. Dentro de la extensiva, yo uso argumentos por analogía o a fortiori, ¿sí? Mientras que en la restrictiva uso lo que se llama el argumento disociativo. Vamos un poco a un ejemplo que creo que les va a quedar claro a todos. No lo inventé yo, es un filósofo del derecho mexicano que hizo un ejemplo bastante entretenido para interpretarlo. Supongamos que hay un cartel en un bar que dice prohibida la entrada a perros, ¿sí? Y Tamara quiere entrar al bar de Fernanda con un perro, ¿no? Entonces viene con... ¿Tamara tiene perro? ¿De qué raza? 2. Pichicho. Quiere entrar con... vamos a darle una rama más, va a ser más fácil el coso. Un bulldog. Tamara tiene un bulldog. Entonces, no quiere entrar con un perro bulldog al bar y Fernanda le dice, miren, ahí dice prohibida la entrada a perros, ¿sí? Perro se define como mamífero de la familia de los canes. Su perro, el animal que usted trae es un perro, o sea, entra dentro de lo que sería la definición de perro, por lo tanto, no puede pasar. ¿Qué aplicó Fernanda ahí? Para aplicar la regla, lo que hizo fue apelar al lenguaje común, a lo que todos entendemos por el significado de perro. ¿Bien? Entonces, esta sería como una, digamos, una aplicación de la técnica literal. Ahora, pensemos, Tamara no tiene gatos, ¿no? Aparte. Sí, también. Bueno. Bueno, le pegué a la persona justa, entonces, para el ejemplo. Entonces, viene, Tamara ahora viene con su gato, ¿sí? Con uno de sus gatos. Y quiere entrar al bar de Fernanda. Ahí Fernanda se le complica la utilización de la técnica literal. Porque dice el cartel prohibida entrada a perros. Entonces, la que va a utilizar el literal es Tamara, con un argumento a contrario sensu, que dice, mire, si está prohibido para perros, yo puedo entrar, porque no hay una prohibición para gatos. ¿Se entiende?
Esto hay un meme famoso que hay un gato tirado en un césped, lo más pancho, digamos, disfrutando, y está un cartel que hay una figura de un perro, prohibido perro, ¿no? Y entonces está muy, muy orondo ahí, cosas. Esa es la aplicación del contrario sensu. Lo que estaría haciendo Tamara es recurrir a la literalidad. Ahí dice perro, voy al diccionario, esto no corresponde a perro, digamos. Esta es la definición de perro, esto no es un perro, por lo tanto, está permitido. ¿Bien? Generalmente ahí recurrimos al artículo 19, lo que no está prohibido está permitido, y logramos generar una norma permisiva en ese sentido. ¿Estamos bien? Bien, ahí entonces vimos cómo se utiliza la técnica literal en los dos sentidos. Fernanda, en el primer momento, recurriendo al argumento literal, el lenguaje común, o al lenguaje técnico, si es una cosa técnica, el lenguaje técnico, mientras que Tamara utilizó, en el otro caso, la literal, pero con el argumento contrario sensu. Los dos están aplicando, acaban de aplicar el literal. Vamos, sí, Tamara. No, era una consultita. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. No, era una consultita que es un caso particular que me pasó a mí. Sí. En un bar, digamos, hay un patio, y yo salía a fumar y no había ningún cartel de prohibido fumar. Me vienen a decir que no podía fumar, yo le digo, no hay ningún cartel donde diga que está prohibido fumar. Y me dicen, pero está prohibido. O sea, ¿cuál sería ahí el argumento? ¿Cuál sería mi defensa, digamos? Ahí está. Bien. Es un caso particular, pero bueno. Bueno, nada, lo que pasa es que deberíamos entonces ya ir a las reglas que regulan las ordenanzas y todo para ver pero en el caso si de se que puede nada o no lo se diga. puede en bares fumar o no. Ahí, más allá de que exista el cartel o no, deberíamos ver las ordenanzas para ver si dicen que en los lugares habilitados, claro, depende ahí entonces si la habilitación de los lugares depende de los dueños o no depende de los dueños. ¿Sí? Ahí, claro, no, pero yo me refería al caso de que no, en el caso de que no haya un cartel y claro. no haya nada Bueno, si la explícito. ordenanza decía que dependía del dueño y el dueño no puso un cartel, digamos, usted hasta ese momento no está acometiendo ningún... Claro, no estaríamos, digamos... Exacto. No es ni literal, ni gramatical, ni nada, o sea, es simplemente... Claro, ahí usted hizo un buen uso de su libertad, digamos, haciendo fumar ahí, porque no había una prohibición expresa, explícita, ¿no? Pero bueno, una vez, como depende del dueño del lugar, ahí puede decirle, bueno, en realidad no hay un cartel, pero está prohibido fumar acá, bueno. La ordenanza habilita al dueño a hacer ese tipo de restricciones. Bien, ahí Giselle nos manda por chat, el ejemplo que yo les daba del gato con el perro, con el prohibido perro. Bien. ¿Qué está haciendo el gato? Un contrario sensu. Está aplicando el contrario sensu. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos al mismo ejemplo del bar, pero ahora vamos a la técnica extensiva. La técnica extensiva es dar un significado más amplio a los términos, cosa de que no tomarlo literalmente, sino con mayor extensión. Generalmente cuando pasa eso, usa alguno de estos dos argumentos, el analogía o el a fortiori. Diferencias. Por ejemplo, Fernanda todavía le podía decir a Tamara, no es que estaba cerrado, Guastini le diría, bueno, Fernanda todavía tiene un argumento. Tiene el argumento por analogía. El argumento por analogía jurídica se arma de esta manera. Si está prohibido para perro, está prohibido para perro. El gato es un animal similar al perro, ¿sí? La norma intenta proteger la seguridad y la salubridad del lugar, por lo tanto, analógicamente, se debe aplicar la prohibición también a los gatos. ¿Sí? Esto puede ser ejemplos de prohibitivo o de permisivo, por ejemplo, que pasó mucho en el sede laboral, decir, bueno, la licencia de maternidad la extiendo a los casos de adopción, ¿no? Por su analogía en ciertas circunstancias, entonces algunos juzgados dijeron, bueno, analógicamente estamos en una situación similar,
Es necesario proteger esa integración del núcleo familiar, por lo tanto, corresponde a los 3 meses de licencia. ¿Estamos? A uno de los progenitores. Entonces, hay muchas veces en donde los jueces aplican la analogía a situaciones no previstas. No hay una solución, entonces aplica esto. ¿Estamos bien? Vamos al caso de la fortiori. ¿Qué pasa si en vez de tratar de traer Tamara un gato, intenta traer un león? Y dice, no, si ahí dice perro y yo vengo con un león. Y entonces Fernández dice, no. Si está prohibido para perro, con mayor razón está prohibido para el león. Porque la razón para que esté prohibido para perro, primero la similitud. También es un animal que pone en mayor peligro la seguridad de las personas. Por lo tanto, debe estar prohibido. ¿Se entiende? Ese es el a fortiori. El a fortiori traducido significa con mayor razón. ¿Sí? Entonces muchas veces, si está permitido esto, con mayor razón está permitido esto. Tamara no tiene león. Se me agotaron los ejemplos con Tamara. No tiene entonces, ¿se entiende? No, lo que hace es decir con mayor razón. Puede ser para permitir, si está permitido esto, con mayor razón está permitido esto que es menos grave, o para prohibir decir, si está prohibido para esto, con mayor razón para esto que es más grave. ¿Mm? Bien. Estos serían los argumentos a fortiori y la analogía. Vamos ahora, esos son los argumentos que usamos. Vamos ahora al restrictivo. El restrictivo es raro porque el restrictivo, hay una palabra, supongamos Fernanda cansada de luchar con gatos y leones y qué sé yo, dice, no, me cansé. El cartel va a decir, prohibida la entrada de animales. ¿Sí? Bien, dice, ya lo solucioné. Ya Tamara no va a poder decir nada, nadie va a poder decir nada. Pero ¿qué pasa? Animales también somos nosotros. Y entonces es un problema. Entonces, el disociativo, lo que dice el restrictivo es, ahí donde se lee animales, en realidad usted debe leer animales irracionales, dejando afuera los racionales que somos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, siempre el disociativo dice, bien que ahí dice esa palabra, bueno, no debe entenderse en su generalidad, debe entenderse algo más restrictivo. Por eso tiene que disociar, tiene que hacer como una separación al interior de eso. ¿Sí? Y entonces ahí lo arma al disociativo. ¿Mm? Tiene que hacer una distinción que la literalidad de la palabra no lo dice. ¿Mm? Eso se puede ver tal vez en algunos casos concretos en cuestiones de recusación, sin causa y todo. Puede decir, bueno, mire, soy amigo de Facebook. Soy amigo de Facebook. Si soy el juez, ¿me tengo que apartar o no? Entonces, si tomo la palabra amigos, ¿no? Que dice, bueno, amigos, esto corresponde, ¿no? Entonces, las jueces han dicho, no, miren, no es cualquier deuda, no es cualquier deudor, no es cualquier tipo de amigo, es un amigo íntimo capaz de poner en juego la imparcialidad del juez. Entonces, los jueces han tenido que interpretar disociativamente ahí cuando tenía solo la palabra, ¿sí? Deudor. Deudor, amigo, etcétera. ¿Mm? Ahí no leo. No, muy bueno. Bien. Ese no lo conocía, Giselle, gracias. Acabo de incorporar un ejemplo más. Bien, estos entonces son las técnicas. Ahí, en el trabajo práctico número 3, van a ver que se les pide decir, bueno, ¿qué técnica está utilizando tal si quiere? ¿No? Y entonces ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuál de las 3 técnicas estaría utilizando en ese caso? Una ayuda extra. Digamos, en general la literalidad, si cuando yo como abogado quiero ir a la literalidad, en general me voy al diccionario, al uso común de las palabras, o sea, ¿qué se entiende en esta comunidad con tal palabra? ¿Sí?
Cuando yo tengo que tratar de entender quién está haciendo el literal o no, siempre hay que fijarse quién está usando el lenguaje común. Y entonces eso me va a permitir a mí saber después quién está siendo restrictivo y quién está siendo extensivo. ¿Mm? Ese es el que marca la línea, como bien diría. ¿Mm? Bien. Vamos ahora rápidamente, trataré de hacerlo rápido para no cansarlos, porque son muchos, pero realmente son muy interesantes y muy... son muy útiles. La verdad que yo también soy profesor de metodología y la investigación en posgrado y siempre le digo a los alumnos, cuando tienen que resolver un problema jurídico, muchos de los problemas son de interpretación y muchos problemas se solucionan cuando vos tenés claro los argumentos que podés utilizar para una interpretación o otra. No hay algo así como una jerarquía establecida definitivamente, pero algunos son más importantes que otros, pero uno va sumando argumentos interpretativos. ¿Sí? Yo quiero decir algo a favor de esta interpretación, lo que hago es ir sumando argumentos, trato de ver distintas partes. Los primeros argumentos, que ya los vimos, es el argumento gramatical o literal, es o el uso común o el técnico, y el al contrario sensu. Eso ya los vimos cuando hablamos de la técnica literal. Vamos a los sistemáticos, ¿sí? Los sistemáticos son aquellos argumentos interpretativos que se basan en que el sistema jurídico es un sistema, justamente, ¿no? Y por tanto tiene que tener coherencia, completitud y no redundancia. Entonces hay un conjunto de argumentos que sirven interpretativamente para elegir entre cuando tengo más de un argumento. Entonces, que haya un sistema, que el sistema jurídico sea un sistema, a mí me da argumentos para estar a favor o no de cierta interpretación. Lo voy a mostrar filminas que van a, creo que, quedar más claro. Por ejemplo, el primero se llama argumento a coherencia. Si yo tengo dos interpretaciones posibles y una me produce incoherencia dentro del sistema jurídico, me produce una contradicción normativa, y el otro la evita, tengo que elegir, o sea, el argumento a coherencia dice, estas son dos interpretaciones posibles, pero esta me genera contradicción, por lo tanto debe ser desechada y debo elegir aquella que no me produce incoherencia. ¿Sí? Ese es el argumento que se utiliza. Me hace una preferencia por aquel tipo de significado que no me genera una incoherencia dentro del sistema, una contradicción normal. Y la interpretación a conforme es muy importante, porque es una especie de acoherencia, pero ahora una coherencia constitucional. Entonces, si yo tengo que elegir entre dos significados y uno me genera una incoherencia con principios constitucionales y el otro no, o sea, no me genera una violación de la Constitución, uno diría que debo elegir aquel que justamente evita la incoherencia. ¿Mm? Si vamos bien, vamos al económico. El económico, presten atención, es que hay dos hipótesis interpretativas, dos formas de entenderlo, pero si interpreto de una manera, me produce que esa norma no tenga ninguna eficacia dentro del sistema. Me produce como una especie de redundancia, mientras que otra de las interpretaciones evita esa redundancia. Entonces, ¿cuál debo preferir? La que evita la redundancia. ¿Sí? El económico dice, bueno, debo elegir esta interpretación porque si no me genera como una duplicación. ¿Sí? O me genera que esa norma sea ineficaz. Entonces, debo elegir aquel que no me produce una redundancia. Por último, el método o el argumento a completitud del sistema. Si tengo dos hipótesis interpretativas y uno de los significados me produce una laguna normativa y la elección del otro la resuelve, es decir, no me la genera, entonces debo elegir la que no me genera. ¿Sí?
Luego, dentro de los sistemáticos, está el que hay dos, que uno se conoce como sedes materiae y el otro constancia terminológica. Sedes materiae es donde está ubicado. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿el juicio por jurado es un derecho de los ciudadanos? Entonces, algunos de ustedes me podrán decir sí, porque las 3 veces que la Constitución nombra el juicio por jurado, una de ellas las nombra dentro de las declaraciones de derechos y garantías. ¿Sí? Lo vemos mucho a esto, es decir, bueno, depende de dónde esté, yo interpreto cosas. ¿Sí? Entonces, ¿es una declaración de derechos y garantías? Sí, porque está regulada en declaraciones de derechos y garantías. ¿Tal instituto procesal es un incidente? ¿Sí? ¿Es un juicio especial o un juicio ordinario? Bueno, entonces, ¿dónde está regulado? Le preguntamos, ¿no? ¿Dónde está regulado? Ah, está regulado bajo el título, ¿sí? Bajo el título juicios especiales. Ah, entonces hay que interpretar que ese es un juicio especial. Por el lugar donde está, ¿no? Bien. También, otros se llaman a rúbrica, a título, bajo qué título está. Este sería, pero se hace mucho, se utiliza mucho el sedes material. Y el otro era el de constancia terminológica. Yo no quiero dar mucho... Acá el ejemplo me mata, porque el ejemplo me parece que es el que está en el trabajo práctico. Pero bueno. O hay uno que me parece que está. Que es el hecho de decir, bueno, ¿cómo se interpreta en el resto del ordenamiento esa palabra? Supongamos que hay una palabra que yo no sé si significa, no sé, lo que significa en el diccionario o lo que significa jurídicamente en distintas partes del ordenamiento. ¿Cuál elijo? Cuando yo recurro, entonces, a cómo está conceptualizado en el resto del ordenamiento, ¿sí? Ahí estoy haciendo constancia terminológica, ¿sí? Aplicando el argumento interpretativo de constancia terminológica. Sí, Abel. No, no se te escucha porque tenés apagado el micrófono. Ahí está. Sí, sí, Hola. perfecto. No, una duda que lo anterior de interpretación conforme o adecuadora, ¿se podría decir entonces que es conforme respecto de las normas y adecuadora respecto de los principios? ¿Es eso? ¿O estoy mandando cualquiera? No, 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 no. Generalmente tienen estos nombres que decís, bueno, esa es la más adecuada a los principios constitucionales, a las normas constitucionales, que es la otra, ¿no? A Y a veces las decís, bueno, reglas. conforme a esos principios. Generalmente, ahí las normas constitucionales generalmente están expresadas en términos de principios. ¿Sí? Esto es algo que vamos a ver Claro, ahora cuando entremos en sí. el 4, ¿viste? Pero Entonces, es una generalidad, no es que sea algo así como una necesidad. Pero sí es cierto que tenemos el principio de igualdad, el principio de cosas están expresados en términos, digamos, en general de principios y no de reglas. ¿Sí? Ya voy a ir ahora a esa distinción de principios y reglas. bueno, Cuando terminemos ok, esto, vamos. gracias. Bien, bien, vamos, estos eran los sistemáticos. ¿Sí? No son los únicos, pero son los más importantes. Voy a los funcionales ahora. Dentro de los funcionales tenemos el psicológico, el teleológico, principios generales, como los principales. ¿Bien? Estos 3 iniciales. Bien, vamos al psicológico, o también llamado genético. Si yo quiero interpretar cuál es el significado correcto de un término, es cuando el argumento psicológico es el que yo ¿qué quería el legislador que hizo la norma? ¿Sí? Entonces ¿qué tengo que ir? A los papeles, o sea, me tengo que ir a los debates parlamentarios, me tengo que ir a la justificación del proyecto para ver qué quería decir el legislador histórico, el que sancionó la norma, con ese término. ¿Bien? Ese es el psicológico o genético, o también llamado genético. El teleológico es un argumento muy fuerte, o también
muchas veces del teleológico, el espíritu de la norma y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la razón de la norma, etcétera, que tiene que ver con algo que no está como tan claro de dónde sacamos la finalidad de la norma, pero lo cierto es que nosotros los abogados recurrimos a eso. Mire, señor juez, usted tiene que interpretar de tal manera porque la finalidad de la norma era esta y usted estaría desprotegiendo la finalidad de la norma. ¿Sí? Generalmente, entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de interpretar según la finalidad, la teleología de la norma. Hay una gran discusión respecto a si es solamente del artículo, de la ley, del ordenamiento jurídico. Parece que podríamos recurrir a distintos niveles de teleología. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la ley tanto, o del artículo tanto, o del derecho argentino? ¿Sí? Pero todo parece tener una finalidad. Cuando vamos a la finalidad, es el teleológico. Por último, el de los principios generales de la universidad juris, este era generalmente cuando hacías aplicación de un principio general para utilizarlo para solucionar cuál utilizar de los significados posibles. Bueno, ¿qué principios tiene por detrás? Vieron que se parece bastante al, si son constitucionales, lo haces más con el conforme, pero hay otros principios generales que no son de orden constitucional y estarían bien acá dentro. A los lógicos o cuasilógicos, que es la analogía, el a fortiori, ya los vimos, y el apológico es la reducción al absurdo. Esto más que un argumento es un procedimiento, si se quiere. A veces para demostrar algo, Abel, lo que yo hago es decir, bueno, voy a demostrar, bueno, tomamos por un momento, somos contraparte, Abel. Entonces yo le digo, bueno, vamos a tomar el argumento de la contraparte por un momento como si tuviera razón y esta fuera la interpretación correcta. Bueno, esto me llevaría a tales consecuencias. Esas consecuencias son absurdas, esas consecuencias son imposibles o tiene que ver con que no haya, que deben ser evidentemente rechazables. Entonces yo digo, bueno, entonces la interpretación correcta es la contraria. ¿Sí? Si ustedes ven, el apagógico es un modus tollens. Si la interpretación es correcta, tiene tales consecuencias. No pueden ser tales consecuencias, entonces no es la interpretación correcta. ¿Mm? ¿Bien? Así se arma entonces el argumento reducción al absurdo. Bien. Hello. ¿Cómo vamos? ¿Muy cansados? ¿Vos usás Team o no? Team, no. Bueno, este me parece muy interesante, que es el autoritativo. El autoritativo en general va a la autoridad, que es el argumento de autoridad que veíamos en el primer módulo aplicado al derecho, ¿no? Un típico argumento de autoridad es decir, bueno, esta es la interpretación correcta porque así lo dice la jurisprudencia. ¿Sí? Sobre todo si esa jurisprudencia es de nivel superior. ¿Sí? Decimos, bueno, esta es la interpretación, hay dos interpretaciones posibles, pero esta es la correcta porque así lo dice la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia o de la Corte. Otras veces vamos a autoridades diferentes, que es la de la doctrina. Es decir, bueno, esta es la interpretación correcta porque así la doctrina lo ha establecido. ¿Sí? Por supuesto, ya cuando veíamos el argumento de autoritativo, decíamos, si la doctrina está dividida, mi argumento interpretativo baja su poder, ¿no? Si hay consenso, tenemos un fuerte argumento interpretativo autoritativo. ¿Sí? Y el último que teníamos ahí era el comparado, que es como decir, bueno, muchas veces se utiliza decir, bueno, esto viene de la ley norteamericana y en la ley norteamericana esto se interpreta de esta manera y por tanto así debe ser interpretado, ¿no? Y esta es una forma, entonces, de solucionar algunos problemas interpretativos. ¿Bien? Yo creo que estos son los que más van a utilizar ustedes, digamos, creo que son los más fuertes, así que podemos
terminar con la cuestión de argumentos interpretativos, que es nuestra caja de herramientas para estos problemas del lenguaje. ¿Sí? Vamos ahora a hablar de el próximo tipo de problemas que tenemos, que son en el módulo 3, que son los lógicos, ¿sí? Y que son los que necesitamos para terminar para que hablemos un poco del trabajo práctico. ¿Está? Bien. Tengo hoy una filmina, pero que desarrolla mucho los conceptos de Alchurrón y Bulligin. Y quiero contarles una cosita. Los principales exponentes, los que mejor desarrollaron los problemas lógicos dentro de los sistemas normativos fueron estos autores, Carlos Alchurrón y Eugenio Bulligin, que en un libro que se llama Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas, o Normative System, digamos, sistemas normativos, hoy le cambiaron el nombre, hoy se llama Sistemas Normativos, Introducción a la Metodología de la Investigación Jurídica. Lo que hacen es mostrarnos que ellos, a través de un método de clarificación conceptual y utilizando conceptos como los de universo del discurso, universo de acciones, universo de propiedades, universo de soluciones, como desglosaron las formas en que está construido el sistema normativo para poder hablar y definir con mucha precisión qué era que un sistema es incompleto, que un sistema sea redundante y cuando hay una incoherencia normativa. Estos problemas lógicos, quiero que ustedes entiendan esto, solo se refieren a las reglas, ¿sí? Solo se refieren a las reglas. Las reglas son normas que tienen condiciones de aplicación y una consecuencia jurídica específica. No sé si ya lo vieron, pero por ejemplo, si entramos al contrato de locación, inmuebles, ¿sí? Podremos ver qué se necesita para el desalojo por falta de pago. 3 propiedades relevantes. Incumplimiento por más de 2 mercedes locativas, o sea, de 2 alquileres. Intimación por el plazo de 10 días y que no haya justa causa. 1, 2, 3. Si se dan esas 3, procede el desalojo por falta de pago. Esa es la construcción de la norma, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo procede la condena por estafa en el sistema argentino? Ustedes dirán, bueno, cuando haya ardid, engaño, disposición patrimonial y perjuicio económico. ¿Sí? Esas son las condiciones. La consecuencia jurídica o la solución jurídica es condenar a las personas que han cumplido esto a la pena de tantos años. O sea, este es el ámbito de las soluciones, este es el ámbito de las condiciones, de las propiedades relevantes. ¿Sí? Nuestro sistema mayormente es un sistema de reglas, ¿sí? Pero combinado con principios. ¿Mm? Los principios jurídicos tienen una estructura diferente, porque no establecen con claridad las condiciones de aplicación, sino que más bien son razones para justificar una determinada solución. Cuando me dice, el juez para dar la adopción deberá tener en cuenta el interés superior del niño, el principio del interés superior del niño, no me está estableciendo, bueno, cuando pase esto, haga esto. Me está diciendo, usted tiene que tomar en cuenta ese principio general que no tiene condiciones de aplicación claras. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Uno podría decir que la norma dice obligatorio tener en cuenta el principio de mayor beneficio para el niño o el interés superior del niño. El principio de igualdad dice obligatorio, ¿no? O prohibido hacer actos discriminatorios, ¿no? Si ustedes ven eso, entonces hay una distinción entre reglas y principios. Los problemas lógicos que vamos a ver ahora, coherencia, incumplimiento, están pensados para el sistema de reglas, para el sistema que establece condiciones de aplicación. Cuando yo tengo propiedades relevantes, dice Alchurrón y Bulligin, esas propiedades relevantes son elegidas por el legislador. ¿Sí? El legislador establece cuáles son las condiciones relevantes. Podrían ser otras, pero hay una elección por parte del legislador. Puede ser que 2 reglas, ¿sí? 2 reglas,
de un mismo sistema que regulen una determinada situación tengan para el mismo caso dos soluciones contrarias. O sea, tomando en cuenta las propiedades relevantes, tengan dos soluciones contrarias. Cuando yo tengo eso, dos soluciones contrarias para el mismo caso, entonces tengo una contradicción normativa. Cuando yo tengo un sistema jurídico donde a un caso no se le dio una solución normativa, o sea, la suma de las propiedades no se le dio una solución normativa, estamos en el caso de la laguna normativa y por tanto de la incompletitud. Y si a un caso hay dos soluciones, el legislador le dio dos soluciones iguales, estamos hablando de una redundancia. ¿Mm? Bien, esto como para que vayamos entrando en cosas. Quiero mostrarles la importancia de esto. Voy a hacer un chiste, una situación cómica que nos pasa en los primeros años de ejercicio profesional. Qué importante que son las propiedades relevantes. Tener en claro las propiedades relevantes. Cuando nos recibimos y sentimos que nuestros conocimientos son pocos, ¿no? Ustedes piensan que están estudiando mucho ahora, pero nunca se estudia tanto como en el primer año. Porque todos los casos que te llegan, tenés dudas. Entonces, Fernanda, viene una persona y te dice, ¿qué necesito para sacar la pensión por invalidez? Y vos decís, la pucha, deme una semana, tráigame los papeles, vamos a estudiar el caso, a ver si corresponde o no. En realidad lo que no sabes es las propiedades relevantes, porque si no le preguntarías cosas como, bueno, ¿qué nivel de incapacidad tiene? Esto, lo otro, ¿no? Pero uno no sabe. Yo siempre digo, y si no vamos al impositivo, se me dicen, bueno, ¿cuándo hay que pagar bienes personales? Y decís, si me hacen esa pregunta, estoy anulado. Le tengo que pedir una semana de tiempo para establecer con precisión cuál es. ¿Cuál es el punto ahí? Es muy importante en el derecho saber con precisión cuáles son esas condiciones relevantes. Ahora, lo maravilloso del sistema de Alchurrón y Bulligin fue que sistematizaron esto de las propiedades relevantes. Y entonces dice, armaron lo que son las matrices que ustedes ven en el trabajo práctico número 3. Ese dibujo que ustedes ven raro de más menos, ¿sí? Con soluciones atrás, los más menos son casos en donde está presente. El más significa que se da la propiedad y el menos es que no se da la propiedad, ¿no? Entonces ustedes, si abren el trabajo práctico, verán que hay como tenían 3 propiedades relevantes, había 8 casos posibles. Les cuento un poco cómo es esto de los casos posibles. Si yo tengo una sola propiedad, supongamos un derecho procesal que diga, está prohibido el allanamiento por la policía si no hay orden judicial. Y es la única propiedad que nos pone. Entonces, ¿cuántos casos posibles hay en el mundo? Digamos que viene cualquier cliente y me pregunta, hay una sola pregunta relevante. ¿Tenían orden judicial o no? Porque el legislador me puso una sola propiedad relevante. Entonces, lo único que le tengo que preguntar es, ¿hay orden o no hay orden? ¿Sí? O nosotros determinaremos, según lo que nos presente, si había orden o no había orden. Hay 2 casos posibles. Ahora, si ese código procesal ahora incorpora una nueva propiedad, me dice, bueno, será cuando haya orden judicial o esté en flagrancia, o sea, lo vengan persiguiendo un delito. Ahora son 2 propiedades. Tenemos 4 casos posibles. Fíjense que hay una combinación ahí. Empieza a haber un caso en donde puede haber orden judicial más flagrancia, más, o sea, las 2 propiedades. Otro caso en donde no tenga orden judicial, pero sí tenga flagrancia. Otro caso que tenga orden, pero no flagrancia. Y un cuarto caso en donde no tenga ni una ni otra. ¿Sí? Ese sistema normativo lo que me está diciendo en los primeros 3 casos es que se puede hacer, pero en el último caso está prohibido hacerlo. ¿Sí? ¿Está muy bien? ¿Vamos bien?
que tenga dos normas que den soluciones a los primeros 3 casos y uno al último. Sí, Fernanda. ¿Podemos ver algún ejemplo, profesor? Perdón, pero Sí, para sí, sí. verlo más claro. El ejemplo de matriz. El ejemplo que tengo de matriz es con 3 propiedades. Esto lo que estoy mostrando es qué pasaría con una, qué pasaría con 2. Y ahora sí les puedo mostrar el trabajo práctico número 3 para que veamos una matriz ahora con 8 propiedades. ¿Sí? ¿Ves? Acá, en este caso, hay 3 propiedades relevantes. Renta suficiente para alimentos y educación, remoción judicial y contraer matrimonio sin dispensa. La norma decía algo así. Se tiene que dar pago de retribución al tutor, salvo que no haya renta suficiente o haya sido removido judicialmente o haga un cosa con dispensa. No nos interesa tanto la norma o interpretar la norma o si estaba, sino solamente en el ejercicio práctico, ustedes solamente se lo hice más fácil. Lo que tenemos que ver es qué significa esta segunda parte. ¿Cuáles son los defectos que esta segunda parte me presenta? ¿Sí? Estos son los casos posibles. Estos son los casos posibles. ¿Mm? Y lo que nosotros tenemos que hacer simplemente, o sea, para solucionar el trabajo práctico, lo único que tenemos que hacer es ver las definiciones de completitud o incompletitud, de coherencia o incoherencia, y de redundancia o no, y ver si se aplican a estos casos. Entonces, ¿cómo se va a leer este caso? Lo vamos a leer de manera horizontal. ¿Sí? Vamos a ir caso por caso. Para eso vamos a recordar, por un momento vamos a recordar cuál era la definición de cada uno de los problemas. Las definiciones más o menos son estas. Un sistema es completo cuando no tiene lagunas normativas. ¿Cuándo hay lagunas normativas? Cuando presenta un caso que no tenga solución. Entonces, no quiero... Acá está mal trabajar sobre el ejemplo porque no quiero darle la solución, pero tal vez lo puedan visualizar. Si cada uno es un caso, y el 1 es un caso, el 2 es un caso, el 3 es un caso, la definición entonces dice: habrá laguna en el caso en donde no haya una solución acá. Es decir, se vea vacío. Por favor, no lo digan, ¿sí? Pero ustedes podrán visualizar que hay casos en donde no tienen solución. ¿Bien? En esos casos que no tienen solución, hay laguna. Y los casos de laguna son casos de sistemas incompletos. ¿Bien? Sin darme la solución. ¿La vieron? Perfecto. Vamos a la segunda matriz, al segundo problema. Ahora supongamos, a ver dónde dejé el ahora vamos al otro ejemplo. Espera que voy a dónde dejé el trabajo práctico abierto. Bien, vamos a la segunda definición. La segunda definición dice: un sistema es coherente cuando no tiene Contradicciones. soluciones incompatibles entre sí. ¿Qué se debe entender por incompatibles? Diferentes. Hay 3 tipos de soluciones: la prohibición, la obligación y la facultad. pH es prohibido. Esto es facultativo. Si hubiera un obligatorio sería OB, digamos, la abreviatura para poner en el cuadro, ¿no? Entonces, vamos a ir caso por caso para ver si hay casos en donde hay 2 soluciones que sean incompatibles. Vamos al caso 1, vamos al caso 2, vamos al caso 3, vamos al caso 4, ¿sí? Y vamos pasando. En el que veamos que hay 2 soluciones diferentes entre sí,
para el mismo caso, estamos en una contradicción normativa. ¿Bien? Perdón, ¿no? Sí, estamos en lo último que dijiste, donde se dan dos... Si se dan en el cuadro de soluciones, o Sí, sea, sí, esta sí, sí, es por la eso, parte pero de no te la solución. escuché la Si última ven parte. dos diferentes, ya son Sí, incompatibles. compatibilidad, está bien, listo. Hay Lo otro era incompatibilidad, hay una contradicción normativa. Quiere decir que ese sistema normativo me dijo por un lado una cosa y por otro lado otra. Me dijo obligatorio, prohibido, facultativo, prohibido, obligatorio, prohibido. Es decir, son soluciones diferentes, ¿sí? Basta que haya, en el caso, dos soluciones que sean incompatibles para que ya me dé un problema de incoherencia, ¿sí? Entonces, los problemas de incoherencia dan lugar a un sistema incoherente. Basta uno, siempre basta uno. Si hay una laguna, ya el sistema es incompleto. Basta una incoherencia para que, digamos, el sistema es incoherente. ¿Sí? Y basta con que haya, vamos al tercer problema, basta que haya una solución que esté repetida para que haya una redundancia. ¿Estamos bien? Entonces, lo único que nos tenemos que fijar es en esta parte del cuadro. ¿Sí? No se fijen tanto en en la primera parte, sino más bien, o sea, digo, sí tienen que ver que ir caso por caso, ¿no? Y ahí se dan cuenta si las soluciones son completas, coherentes, cosas. Entonces, ¿qué va a decir el trabajo práctico en el 1.3? Le va a hacer preguntas concretas. ¿Cuál es el problema existente en la 4? Y entonces, ¿cómo es el sistema? Entonces, el 4 es este. No digan nada. Pero creo que se ve con claridad cuando usamos las definiciones. En el 1 y en el 5, ¿qué problema hay? ¿Cómo? Entonces, usando las definiciones, justificamos. ¿Mm? En el caso número 8, y acá, en el caso número 8, hay que hacer como una regla general. ¿Sí? Hay problemas graves y menos graves. El problema más grave es la incompletitud y la contradicción normativa. Y la redundancia es un problema menor. ¿Sí? La redundancia es un problema, dice Alchurrón-Eulín, de prolijidad del sistema. ¿Sí? A lo sumo dará algún problema interpretativo, pero es un problema menor. Lo que sí es grave es cuando no hay soluciones, cuando las soluciones son incoherentes entre sí. ¿Estamos bien? Entonces, ustedes contestan usando las definiciones para identificar cuáles son esos tres problemas que hay. ¿Bien? Con esa explicación me parece que es como de un golpe de vista, creo que notan cuál es el problema de cada una de esas preguntas. ¿Sí? En el caso que vean más de un problema, pongan el más grave. Perdón, en el caso 1 y 5 Hay son un solo iguales. caso que pasa eso. ¿Eh? El caso 1 y 5 serían iguales. Y sí, en el caso 1 y 5 serían el mismo problema. No sé que no me quedaba claro lo del cuadro, por eso me aclaró mucho, porque yo hice hice el Sí, trabajo. Pero no entendía bien, o sea, lo del cuadro, cómo claro, claro. Lo y si del había que cuadro hacer es, algo en el cuadro. claro, era aplicar un poco las definiciones para ver si este sistema normativo así definido, o sea, así con estas soluciones que daba, si era incompleto el sistema, o si era coherente, o si era redundante. Claro, ¿Mm? sería a modo de, o sea, a partir de ese cuadro salían las respuestas. Yo Están pensé que todas las había que respuestas hacer algo. viendo el cuadro. ¿Sí? ¿Qué Perfecto, no, tipo de pensé que había que problema hacer tienen? Es viendo el cuadro. solamente los casos que pide acá, nada más. Exactamente, nada más. Perfecto.
En la pregunta 4 ya no va al cuadro, sino que va a algo que tengo que explicar con respecto a cada uno de los problemas normativos que hablé antes, ¿sí? ¿Cómo se solucionan los problemas de laguna normativa? Y acá vemos aparecer, para solucionar problemas de lagunas normativas, vemos aparecer cosas que ya hemos hablado cuando hablamos de problemas interpretativos, porque acá es un caso en donde las herramientas me sirven para dos cosas, para interpretar, pero también para integrar el derecho. Es la analogía, el contrario sensu y los principios generales, para los casos de incompletitud, ¿sí? Vale decir, doy un ejemplo, a ver, me presenta un caso, entonces un caso vacío, digamos, sin solución, entonces puede decir, bueno, la solución que le correspondería es la misma que en este otro caso, porque es similar a ese, ¿sí? Eso sería la analogía. El a fortiori también corresponde, porque se acuerdan que eran como argumentos hermanos, ¿sí? También, si hay digamos, hay otra solución en el derecho que da solución, y este es un caso no solamente similar, sino que con mayor razón puedo completarlo, integrar el derecho, lo integro con este caso también tiene que estar prohibido o también tiene que estar facultativo, con mayor razón que el que está regulado. ¿Sí? ¿Estamos? La tercera forma general, así por lo menos lo decía el código de Cerberus, al fin eran los principios generales. Bueno, por aplicación del principio general, yo puedo decir que acá correspondería una prohibición por tal principio, o acá una facultad por el principio de reserva, por ejemplo. ¿Sí? O el principio de autonomía personal. Entonces, yo lo que brindo es formas de integrar ese vacío aplicando algunos de estos argumentos. ¿Mm? ¿Vamos bien? Vamos a la contradicción normativa. La contradicción normativa utiliza primero lo que se llaman criterios. Generalmente no se dice argumento, pero se le dice criterios. Hay tres criterios básicos. Criterio de temporalidad, criterio de superioridad y criterio de especialidad. Vamos a un ejemplo, pero que espero que no sea muy similar a este. Supongamos que tenemos un sistema normativo en donde una de las normas dice que está prohibido algo y la otra dice que está facultado. Pero esta norma es del 93 y esta norma es del 2024. ¿Cuál aplico? La más reciente. La más reciente. Ese es el criterio de temporalidad. El criterio dice así. El criterio dice así. Norma posterior deroga ley anterior. Ley posterior deroga ley anterior. Usando el criterio de temporalidad, si tengo dos contradicciones, me fijo. Che, si resuelven el mismo caso, pero esta es una ley del 2024 y esta del 93, tengo que aplicar la del 94. La del 2024. Esta solución ahora ya no forma parte del sistema. ¿Estamos bien? Esa es temporalidad. Vamos al de superioridad o jerarquía. Si están las dos normas, una me faculta y otra me prohíbe, pero la que me prohíbe es una ley y la otra es un decreto. Por la superioridad jerárquica, digamos, digo que prevalece la solución de la ley por sobre el decreto. ¿Bien? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ir a la pirámide, a ver, ¿no? Decimos, bueno, esta es la pirámide de normativa, ¿sí? Entonces una ordenanza cede frente a una ley, etcétera, ¿no? O sea, tenemos esta cuestión, por supuesto, en el mismo orden de competencias, por supuesto, acá, digamos, no todas las normas colapsan y pueden ser solucionadas así, porque depende de las competencias, pero sí, a ver,
Yo lo que leía en los módulos es que respecto de los principios, decía como que Sí. no se puede establecer una jerarquía de principios, No, pero estamos pero a hablando de... la vez, Sí, sí, sí. pero a la Acordate que vez, acá en esta parte estamos hablando de reglas, ¿no? O sea, todo lo que ok, dice el ok, zurrón y burín acá tiene que ver con reglas, sí, ¿sí? ok, Ya vamos a ok, ver con principios cómo funciona, pero con ok, reglas ok, funcionaría me fui como... de tema, ok. No, funciona así entonces. Temporalidad, jerarquía Gracias. y especialidad. Entonces, la especialidad es una norma que específicamente regula una situación a pesar de que la norma general dice prohibido, pero hay una norma que faculta a algo específico. Entonces, dice, bueno, prohibido fumar en la universidad y hay una norma específica que dice se puede fumar en la sala de profesores. Habría una aparente contradicción entre eso, pero la norma especial desplaza a la general. No la deroga, la desplaza para ese caso específico. ¿Estamos bien? Ok. ¿Cuándo se arma problema? Bueno, esto son herramientas que uno aplica rápidamente, entonces uno se fija. La norma 1 era contradictoria con la norma 2. Bueno, ¿de cuál es el tiempo una y otra? ¿Cuál es superior y cuál es inferior? ¿Cuál es especial y cuál es general? Y entonces con esos tres criterios uno podría solucionar muchos de los problemas de contradicción normativa. ¿Sabes, Abel, cuándo hay un problema? Cuando no es de aplicación los tres principios porque son iguales. Por ejemplo, a ver, una norma del Código Civil, por ejemplo, sancionado en un mismo momento, entonces no podés aplicar temporalidad para resolverlo. Tienen la misma jerarquía, pucha, ya no tenemos el segundo criterio. Y ponele que no podamos establecer que una es general y la otra es especial, sino que parecen los dos tener el mismo nivel de generalidad, ahí ya es como que los tres criterios que tenés se te agotaron, no lo puedo usar. Entonces ahí se dice habitualmente, dice, ¿sabes cómo se soluciona eso? Con los principios. Ahí ves cuál, y yo te digo con qué, generalmente con principios constitucionales. Generalmente lo que se hace es una especie de interpretación conforme a decir, che, esta contradicción, vos en la contradicción también tenés dos soluciones, ¿viste? Entonces yo tengo que privilegiar una de las dos, el prohibido o el facultativo. Y ahora supongamos que prohibir eso viola tal principio, pero facultarlo no viola ningún principio constitucional. ¿Cuál elijo? El que no viola el principio constitucional. Entonces es una muy buena herramienta para solucionar problemas de contradicción que no pueden ser solucionados con los otros esquemas. Bien. Segundo caso en donde se produce este problema difícil es en el caso en donde hay los criterios son contradictorios entre sí. Esta es una norma especial, pero después hay una norma general y posterior en el tiempo que parece estar modificando este especial. Y ahí es como que los criterios se contradicen. Entonces, hay una norma que es más superior jerárquicamente, en el tiempo posterior, pero la norma anterior era especial. ¿Ha quedado derogado o no? ¿Verdad? Entonces se produce como una discusión muchas veces entre estos criterios. Y ahí también aplico, así los jueces terminan aplicando a ver, bueno, cuál de las dos soluciones es constitucionalmente más compatible. ¿Mm? Este sería como el otro problema. ¿Vamos bien? Creo que la pregunta número 4 del trabajo práctico va dirigido a cómo se soluciona, ¿no? Y a partir de la pregunta número 5 en adelante, tienen que ver con los problemas interpretativos. ¿Sí? O sea, de la pregunta 5, con todos estos incisos, ¿sí? Tienen que ver más con la interpretación. No voy a decir nada más porque si no estoy... Es más, creo que ahí respondí una pregunta. ¿Vamos bien? Recuerden participar en el foro, ¿sí? Para que los puedan corregir.
y no van a tener mayores problemas. Bien, ya casi terminamos. Me queda un tema para darles, ¿sí? Pero creo que he adelantado muchas cosas que nos pueden servir para comprender bien. ¿Qué es este? El problema... A ver. Ahí estamos. Nosotros hemos visto en la contradicción normativa, en los problemas que vimos, los problemas lógicos, ahora tenemos que pasar a los problemas axiológicos, conflictos entre reglas y principios, o entre principios entre sí. Entonces hay que entender que el conflicto entre reglas, ¿sí? Lo vimos como problema lógico, es un problema de contradicción normativa, ¿sí? Y es un típico problema que se resuelve con los 3 criterios que dije recién, ¿sí? Y que tiene los problemas que dije. Pero hay otros problemas, otros conflictos normativos que son el conflicto entre reglas y principios y entre principios entre sí. Eso da lugar a lo que se llaman problemas axiológicos, por lo menos yo les llamo problemas axiológicos, ¿sí? Porque ya vamos a ver que hay cuestiones valorativas de por medio, ¿sí? Que tienen que ser resueltas. Acá ya tengo que empezar a hablar de la distinción entre reglas y principios. La regla decíamos que establecía propiedades relevantes como condicional, como antecedente, y el principio no. Cuando yo tengo un problema entre regla y principio, hay 2 grandes problemas entre regla y principio. Uno, que tiene que ver cuando la regla tiene una propiedad relevante que viola un principio, ¿sí? Supongamos que no me permiten a personas de determinada raza que ejercer determinado derecho, ¿sí? O hacer algo. La regla dice, podrá, a menos que sea de tal raza. ¿Ustedes qué dirían con eso, con respecto a esa propiedad? ¿Está bien? ¿No? Viola Yo no un diría, principio. bueno, Viola el principio de igualdad ante la ley. Exacto, porque viola el principio de igualdad en la ley. Entonces, fíjense que a veces el problema es que la regla establece algo y dice, che, esta propiedad establecida, por ejemplo, solo podrán acceder personas de tal edad. ¿No? Los cargos públicos hasta los 30 años. Usted, inconstitucional, viola mi derecho a la igualdad porque no hay razones relevantes para tener esta limitación, etc. Entonces, propiedad que vulnera un principio. Este es un primer tipo de cosas. ¿Cómo se desarrolla eso en general? Como pedidos de inconstitucionalidad, ¿sí? Así es habitualmente el caso. ¿Estamos? Hay otro problema, que es el problema donde se llama laguna axiológica, y que tiene que ver cuando la regla no ha contemplado una propiedad que era necesaria para proteger el principio que está detrás de la regla o algún principio en general. Creo que siempre doy el mismo, como un ejemplo que es bastante para mí claro, que es la prisión domiciliaria. Dice, se considera prisión domiciliaria a mujer que tenga un menor de 5 años. ¿Sí? Mujer que tiene un hijo menor de 5 años. Y yo les pregunto a ustedes, y creo que lo hice en la clase pasada, si nosotros nos damos cuenta que qué es lo que quiere proteger la regla. ¿A la mujer o al menor? Trato de niño. Al niño. Estará de por medio el interés superior del niño. ¿Sí? De los niños más vulnerables en este caso. Ahora, ¿no les parece que la norma se quedó corta? Que hay un montón de casos no contemplados, que hay propiedades no tenidas en cuenta por esa norma. Entonces podemos empezar a nombrar personas niños con discapacidad, niños con grave estado de salud, etcétera, ¿no? Entonces,
parece que el legislador eligió mal la propiedad relevante porque solo eligió la edad como vulnerabilidad. Y no eligió otras cosas que también hacen que incluso niños más grandes, pero que pueden estar más vulnerables aún. Entonces, vemos que ahí hay como una contradicción entre la regla y el principio, pero ahora no por lo que la regla dice, sino por lo que no dice, o por las propiedades que no tuvo en cuenta. ¿Sí? Por eso, al Schrödinger más bien le llaman a esto laguna axiológica. En la práctica, los tribunales, o sea, los abogados en general, le pedimos la inaplicabilidad de la regla al juez para este caso específico. Decimos, esta regla, en vez de decirle es inconstitucional, decimos la regla esta es inaplicable al caso porque, o sea, no me mande nuevamente a prisión, porque si bien mi hijo ya no tiene 5 años, mi hijo es un caso excepcional porque está cursando un grave estado de salud. Y si queremos proteger el interés de los niños vulnerables, me tiene que conceder la prisión, la continuación de la prisión domiciliaria. ¿Se entiende? Generalmente se usa la inaplicabilidad. Ahí. Bien. Esto es para el caso de laguna axiológica. Voy al último caso, que se trata de un conflicto típico entre conflictos de principios entre sí. Y ahí el ejemplo que podríamos dar es Ponseti y Galvin, que ahí hay una contradicción entre principios entre sí, principios constitucionales entre sí. Ya les dije, los principios tienen, hay una distinción lógica con las reglas. Las reglas, como establecen condiciones de aplicación, o se aplican o no, mientras que los principios son más bien algo a tener en cuenta, una razón a tener en cuenta para resolver un caso. La regla tiene el antecedente fáctico, la solución normativa, las condiciones de aplicación o propiedades relevantes. Entonces, si se dan las circunstancias o la propiedad ABC, obligatorio realizar la acción A. Si estamos en un centro de salud, prohibido fumar. ¿Bien? Un principio, en cambio, nos dice prohibido discriminar. ¿Sí? Obligatorio tener en cuenta el interés superior del niño. ¿Sí? Las condiciones de aplicación son indeterminadas, entonces no es que se aplican los los principios, la mayoría de los autores contemporáneos dicen que se resuelven por un procedimiento argumentativo que se llama la ponderación. ¿Sí? La ponderación es como evaluar el peso en el caso concreto de los principios en juego. ¿Sí? Yo pongo en consideración el peso de los principios para el caso concreto. ¿Qué es lo que tienen que saber sobre la ponderación? La ponderación es una cosa muy importante porque el juez muchas veces se enfrenta a conflicto de principios. ¿Sí? Piensen en los casos de principio vida contra autonomía, libertad de circulación contra derecho de protesta, intimidad versus libertad de prensa, etc. ¿no? O sea, hay montones de casos típicos de conflicto de principios. Ahora, el juez tiene que tomar en consideración cuál, en el caso concreto, tiene mayor peso. ¿Sí? Eso implica que los principios no se derogan entre sí. O sea, por más que, que en este caso haya resuelto que es más importante la intimidad que la libertad de prensa, en este caso, en otro caso diferente, con circunstancias diferentes, podría ser, no, al revés. En este caso es más importante la libertad de prensa que la intimidad. ¿Estamos? Entonces, depende del caso. Hay dos grandes sistemas, uno el de Alexis y otro el de Moreso. ¿Sí? Pululan los métodos de ponderación. Pero el caso de Alexis me resulta muy interesante mostrárselo brevemente, que es que él decía que se podía hacer como una fórmula
para mostrar cuál es el procedimiento que tenemos que hacer si queremos justificar nuestra decisión. Lo que ustedes tienen que entender es que el juez que se presenta con un conflicto de principios no solamente va a decir, yo considero que es más importante en este caso la libertad de prensa. No lo puede decir así, ¿verdad? Es como que uno diría, che, no está bien justificado eso, ¿no? Tiene que justificarlo bien. Y para justificarlo bien, Alexis da una fórmula. Les voy a mostrar, no se asusten por la fórmula, no les pedimos la fórmula ni nada, pero es interesante para ver. Para él había 3 cosas a tomar en cuenta en un caso, si queríamos establecer la ponderación. Primero, para él había que aplicar un sistema de proporcionalidades, como distintos filtros, ¿sí? Por ejemplo, si había una acción, una intervención, una medida que violaba un principio, pero no era para proteger un principio, o sea, no había conflicto de principios, ¿sí? Sino que había una medida que violaba directamente un principio, uno decía Alexis, no pasa del primer filtro, que es el filtro de la idoneidad. No, esta restricción, o esta medida, o esta acción, no intenta proteger nada constitucionalmente legítimo. Con lo cual eso era directamente inconstitucional y teníamos que seguir el principio. Después teníamos que pasar por el filtro de la necesidad. Bueno, esta medida, esta acción y todo lo demás, es algo que es la medida menos gravosa, ¿sí? O ha intervenido tan fuertemente en este derecho que hace como irrazonable la solución, ¿sí? O la medida o la acción. Bueno, entonces no pasaba el filtro de la necesidad. Ahora, si pasaba los 2 primeros filtros, era para proteger un principio, al mismo tiempo era razonable en términos de gravosidad, de lo gravoso que era, pasaba ese filtro en la necesidad, no era evidentemente rechazable en ese sentido, uno decía él que pasábamos al último criterio, que era la proporcionalidad en sentido estricto, que no es más que el acto de sopesar en el caso concreto cuál es el principio que tiene mayor peso. Y para eso utilizaba lo que se llamaba la ley de ponderación y la fórmula del peso. La ley de ponderación dice, cuanto mayor es el grado de afectación de un principio, tanto tiene que ser mayor la satisfacción del otro. Es decir, solamente puedo violar un principio cuando es más importante satisfacer el otro. ¿Sí? Para eso, él utilizaba un sistema que era agarrar y decir, bueno, mire, esto lo podemos medir. O sea, no todo vale lo mismo. Hay grados de afectación. O sea, podemos graduar la afectación, por ejemplo. Y podríamos, dice él, graduar la afectación en leve, medio e intenso. Y el grado de satisfacción del principio en leve, medio e intenso. ¿Sí? Entonces, estas son como los grados. También dice hay que tomar en cuenta el peso en abstracto o la importancia de los principios entre sí. Y acá también veremos que puede ser leve, medio o intenso. No voy a hablar mucho de la seguridad de las apreciaciones empíricas, que tiene que ver con si es seguro que se va a dar la afectación de los 2 principios, o es plausible o tiene muy pocas probabilidades de hacerse. ¿Por qué decía eso? Porque, bueno, no es lo mismo tener la violación de un principio que se va a dar seguro que la violación eventual, posible o solamente posible de un principio. Entonces, para él, esta es la fórmula del peso. La ponderación debería darse así. No se asusten, es bastante sencillo. Yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, mire, en este caso, preservar, vamos a poner acá la libertad de prensa. Y acá vamos a poner
acá la intimidad y acá la libertad de prensa. Acá vamos a poner la intimidad y acá la libertad de prensa, ¿no? Y entonces supongamos que en este caso es un caso en donde la intimidad fue muy violentada. Fue muy violenta la invasión a la afectación del principio de intimidad. Y el grado de satisfacción, o sea, el grado de importancia que tenía ese hecho para la protección de la libertad de prensa era muy bajito. O sea, había si no teníamos eso, había muy poca restricción de la libertad de prensa, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos, siguiendo a él lo que decía él, bueno, podríamos decir que fue grave la violación de la intimidad y fue muy leve la libertad de prensa, la afectación a la libertad de prensa. Acá va en la consideración en abstracto, o sea, el peso de los dos principios en abstracto. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tan importante es nuestro derecho a la libertad de prensa? ¿Qué tan importante es nuestro derecho a la intimidad? Bueno, podríamos pensar que los dos son igualmente importantes dentro de nuestro derecho, ¿sí? Y por tanto, no podrían ser, si colisionan, deberíamos darle el mismo valor en abstracto. En este caso, ¿sí? Y entonces, bueno, no voy a decir nada de la seguridad empírica porque tiene que ver con algunos casos en donde es improbable que suceda frente a otros casos que es muy probable que suceda la afectación en la intimidad. Acá sería, ¿qué tan seguro es que se va a dar la afectación en la intimidad? ¿Qué tan seguro es que se va a dar la afectación a la libertad de prensa? ¿Sí? Pero tiene que ver con seguridades empíricas. Eso mira a casos donde hay incerteza en el futuro de que se dé. Dice, tengo que tomarla en cuenta en esos casos. Entonces, voy a poner un caso. Supongamos que vivo al frente, soy un periodista, soy un periodista que vive al frente del ministro de Economía, del edificio donde vive, no, el ministro de Obras Públicas. Y el ministro de Obras Públicas lo veo que está contando una montaña de dinero en la mesa de su living. ¿Sí? Una montaña de dinero. Saca la fotografía y lo manda al diario, ¿sí? Y el diario publica la foto del living del secretario de Seguridad al ministro de Seguridad recibiendo este montón de dinero y que está contando él, de dólares, que está contando encima de su mesa. ¿Sí? La secuencia la hagamos un poco más completa. Ve llegar una persona que viene con todo ese dinero y empiezan a contarlo sobre la mesa. ¿Sí? Bien. Tenemos ese caso. Ustedes dirían que este caso es igual al de Ponseti y de Balbín, ¿no? Entonces sería igual a un caso en donde se sacó la fotografía a una persona que está internada en la UTI y viene la revista Gente y le saca una foto moribundo lleno de cables y todo lo demás. Digo estos casos porque la fórmula, digamos, nos muestra que ahí son diferentes las afectaciones. En el caso no se necesitaba posiblemente la foto de Balbín moribundo, en Ponseti de Balbín, no se necesitaba la foto de Balbín moribundo para informar que estaba moribundo. Eso para mostrarle que la foto tenía, sin la foto no hay una gran violación a la libertad de prensa por no tener esa foto. Pero sí una gran violación al principio de intimidad. En el otro caso, en el caso del ministro de Economía, uno podría decir, en el de Obras Públicas, sería que al revés, ¿no? Sí hay una violación a la intimidad, porque estamos sacando una foto de la casa de otro, del interior de la casa de otro, hay una violación de la intimidad, ok. Pero hay una información ahí para dar, ¿no? Y la foto parece esencial para la información esa. Entonces,
Si nosotros hiciéramos la fórmula del peso, diríamos, bueno, acá los pesos los pesos relativos, en el caso concreto, hubieran sido muy diferentes entre sí. ¿Se entiende? Lo que Alexis dice, y Alexis no lo inventa esto, no lo inventa a estas. Alexis lo único que hace es poner en número algo que la corte alemana ya hacía. La corte alemana, cuando quiere resolver el problema de la justicia, dice, bueno, ¿cuáles son los principios del juego? Tal contra tal. Bueno, ¿qué tal afectado está este derecho? ¿Qué tal grado de satisfacción era el otro derecho? Bueno, los compara. Después dice, ¿qué tan importante es en el derecho en abstracto estos derechos entre sí? Bueno, y le pone, entonces lo valora. ¿Sí? Y eso hace que haya como una especie de procedimiento para justificar. Ese es el procedimiento de la Corte alemana. Hoy lo está siguiendo mucho la Corte colombiana y cada vez más países asumen esta forma de justificar constitucionalmente y ponderar. Bien, eso es Alexis. ¿Cuáles son las críticas a Alexis o problemas de Alexis y todo lo demás? Bueno, Habermas dice muy inseguro o muy subjetivo la asignación de valores. ¿Sí? Otro autor, que es Moreso, dice incompleto. Es incompleto porque no una resolución, un caso judicial que solamente me diga esto o esto, lo que me está haciendo es producir alguna forma de inseguridad. Es decir, siempre tengo que estar esperando la resolución de casos concretos. Moreso dice que el juez, para justificar bien, tiene que armar una regla. Tiene que decir, en casos como este, ¿dónde? Y tiene que armar como propiedades relevantes. O sea, el juez lo que tiene que hacer es no solamente tomar los principios, sino luego de hacer la ponderación, tiene que armar una regla. Que muestre lo que ha sido relevante para él como criterio para llegar a esa resolución. Entonces los jueces arman unas reglas claras. Moreso dice, así se arman reglas claras para casos futuros. ¿Se entiende? Permite lo que se llama la cuestión del precedente, o sea, generar precedentes que guíen como guían las reglas jurídicas. ¿Sí? Bien, esa es la distinción fundamental entonces entre el sistema de Alexis y el sistema de Moreso. Moreso le agrega ese paso más, y entonces, como los jueces generan reglas, después podés aplicar el silogismo judicial directamente. Estas son las propiedades relevantes del caso, este es el caso, las propiedades relevantes son estas, esta es la solución jurídica, y dice que ahí estaría bien justificado el caso. Entonces la distinción no está tanto en hacer la ponderación, sino en el paso adicional de que los jueces construyan reglas explicitando lo que tomaron en consideración. Tenemos un montón de problemas, esto es cierto, que tenemos un montón de problemas cuando las propiedades de los jueces no quedan claras. No sé si se acuerdan lo que pasó con el caso este de la permisión de consumir, del consumo personal de marihuana. ¿Cómo es que el caso Arriola? Creo que era el último de los casos del caso Arriola. Bueno, en la justificación, como no se pusieron de acuerdo en los fundamentos del fallo, no quedó una norma muy clara, una regla para el futuro. Entonces no se sabe si hay que estar en la exacta misma situación del caso que estaba Arriola o en situaciones más amplias, o sea, que contempla protecciones más amplias de otros espacios. Entonces, digamos, cuando los jueces no son muy claros, dicen, bueno, en este caso en particular sí, hay un problema de aplicación de precedentes para el futuro. Hay uno que siempre tomo como ejemplo, que es el caso de una vivienda, es un caso en contra de la Ciudad de Buenos Aires, un caso del otorgamiento de una vivienda a una persona que tenía varios hijos y algunos estaban en una condición de grave estado de salud, y entonces la Corte Suprema
digamos, falla en contra de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que tiene que darle un plan de vivienda. Y el problema que se tenía ahí, sí, tomo en cuenta como punto de valores y todo lo demás, pero el problema es que ya después quedaba una incerteza. Toda familia, o sea, ¿quiénes podían ir a requerir la misma solución de la Corte Suprema? Porque no estaba claro si tenían que ser la misma cantidad de hijos, la misma, qué tipo de enfermedad, nada, porque no estaba claro eso. Al no pero esto tampoco fue una simple distracción de la Corte. La Corte no quería establecer una regla para que no le viniera la catarata de juicio si establecía propiedades muy claras. ¿Sí? Entonces, bien, bueno, eso es un poco lo que dice Moreso. Ahí estaría mal la justificación de la Corte porque debió haber establecido una regla clara para casos futuros. O se tiene un derecho o no se tiene un derecho. Entonces, pero ¿cuándo? ¿No? Bien. Bueno, espero que haya sido útil la charla, la conferencia de hoy. Voy a decir lo de las notas. Eso pregúntenselo al profesor experto. Los profesores expertos son los que tienen, ustedes van a la mensajería, me van a ver a mí, Carlos Villanueva, y van a ver los otros expertos. Hay 4 expertos más, por la cantidad de alumnos que son, hay 4 expertos más. Cada uno de los grupos de 50 personas tiene un experto diferente, ¿sí? A ellos, digamos, pero en general son 5 días hábiles, ¿sí? Entonces, en general, si empezamos a contar el martes, el lunes ya debería estar, no hábiles, perdón, ya debería estar el lunes, a más tardar ya debería estar el 1 y el 2, ¿sí? Y intento, y este es lo que intento que los profesores expertos en las materias de verano les pido que sea como más rápido, por una cuestión de que es más cortito los tiempos que tenemos, ¿sí? Para que ustedes tengan la seguridad. Pero en general esos son los tiempos que manejamos. ¿Alguna pregunta? A ver, mira como me acaba de decir, sí, tengo un montón. Seguramente cada vez es más importante cada una de estas argumentaciones, hoy cada vez más. Si se dan cuenta, no todas las ramas del derecho funcionan igual. Hay ramas en donde los principios tallan más y nos encontramos más en tipos de decisiones que tienen en cuenta mucho los principios, por ejemplo, la rama del derecho laboral o el derecho de familia. ¿Cierto? Y hay ramas que son que se basan más en reglas, digamos, si bien todos tienen reglas y principios, pero quiero decir en su funcionamiento, ¿no? El derecho penal es muy reglado, sobre todo a favor del imputado, en el sentido de que o cumplir las propiedades relevantes o es un caso atípico, por ejemplo. El derecho tributario también tiene condiciones, es un sistema más bien de reglas. ¿Por qué? Porque tenemos principios que dicen, para la seguridad del derecho tributario y del penal necesitamos reglas estrictas. Yo soy libre en tanto y en cuanto puedo tener seguridad acerca de lo que está prohibido. Entonces yo tengo que tener propiedades relevantes, cosas. No podemos generar por principios conductas prohibidas. ¿O no? ¿Eh? Necesitamos esa precisión, esa certeza. Entonces, va a funcionar un poco diferente en los dos, en distintas ramas del derecho. Vamos a tener, en el derecho de familia, por ejemplo, adopción, un montón de cuestiones, regímenes de visita, se rigen mucho por principios. Un juez para determinar la resolución del caso. Y bueno, y para el que le guste constitucional, la cuestión de los principios, del conflicto de principios es muy, muy importante y muy interesante. Perfecto. Sobre el trabajo práctico, sí, me costó mucho como identificar los casos, incluso poder reemplazar las variables como están ahí, porque uno no... No, está bien. Sí, pero sí, sí. Solo para interpretar cuál situación se daba. Claro, claro, sí. En principio uno supone que se van a dar contradicción o redundancia, sería mejor dicho, en el primer caso, o sea, y luego, pero, a ver, yo tenía un conflicto, lo tengo aún, que
si tomamos el caso de las normas, en el caso Sí. práctico que decía, digamos, no puede cobrar si no hay renta suficiente. Claro. No quiero develar el caso, digamos, pero Sí. tampoco puede cobrar si ha sido Sí. removido judicialmente. Ustedes, digamos, para resolver este trabajo práctico, concéntrense en lo que ven en el ámbito de las soluciones. Es como decir, digamos, den por bien completado la matriz, digamos. Está bien, pero la forma fácil es mirar en la matriz, tengo indicada con dos normas diferentes, la 1 y la 2, que aplican al caso, entonces yo digo, hay una redundancia, ¿no? Pero... No. Vamos. Recuerda una cosa. Hay una redundancia. Perdón, ahí dije algo. Sí, pero hay otro problema que es más grave. No sé de qué estamos hablando, pero en el caso, vamos a decir, donde se da el caso de que no hay renta suficiente y, y que haya sido removido judicialmente. Entonces, no sé si soy exacto en la apreciación, pero quiero usarlo de ejemplo. Entonces dice, bueno, no aplica por no